Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada donde detrás de cada problema podemos descubrir muchas soluciones. El programa de las personas inquietas y curiosas como tú, que buscáis formas de ser parte activa en los cambios que queréis disfrutar. Soy Ana Gaer y si tú también aspiras a una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes de Enciende tu Talento. Y si quieres conectar con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes hacerlo en Baigorri Alicia. La luz, dependiendo de cómo la observemos, puede comportarse como una onda o como una partícula. Los seres humanos hemos aprendido a definirnos por oposición, a tomar partido, a estar de un lado o del otro. Nos resulta tan incómoda la dualidad que percibimos en nosotros y en lo que nos rodea que nos empañamos en separar, comparar, en hacer que una parte tenga que dominar mientras otra es reprimida y sometida. La luz es luz, ajena a nuestras dicotomías y conflictos. Luz y oscuridad, razón y emoción, masculino y femenino. Durante siglos, el impulso de dividir y oponer ha alimentado luchas, abusos y resentimientos. Y si el auténtico progreso pasa por trascender la incomodidad, dejar de separar y enfrentar y comenzar a incluir, a integrar, la humanidad avanza cuando trasciende sus propios límites. En cada ser humano hay aspectos que hemos aprendido a considerar y etiquetar como masculinos y femeninos. Solo cuando los reconocemos y equilibramos, cuando armonizamos nuestras polaridades internas, somos capaces de vivir en plenitud. El conflicto entre géneros es solo un síntoma de una desconexión profunda, la que experimentamos en nosotros mismos. Solo desde la integración podemos sanar la brecha y volver a encontrarnos completos. En nuestra limonada de hoy, nos proponemos transitar desde la confrontación hacia la comprensión mutua, cuestionar eso que damos por sentado, escuchar nuevas perspectivas que nos inviten a expandir nuestra mirada y explorar la unidad como camino de transformación personal y social. Porque el futuro no es de los hombres ni de las mujeres. El futuro es de quienes aprenden a ser plenamente humanos. Ponte a gusto y ajusta el volumen. Comenzamos. Y comenzamos hoy con un limón ácido que vuelve a ponernos encima de la mesa nuestro invitado de honor, Roberto Martín, que nos plantea por qué tengo esta sensación de sentirme culpable por razón de sexo, por razón de género. Porque si yo me he educado y convivo de una determinada manera, siento que tengo que rendir cuentas por lo que hicieron mis tatarabuelos y los abuelos de mis abuelos y cosas en las que yo no he elegido y no he tenido la posibilidad de que se escuchase mi voz, de tomar parte. Y para lidiar con este limón de una manera que nos acerque a esa comprensión, a esa armonía, al equilibrio y nos aleje de esa otra forma en la que estamos tan habituados a que se aborde esta polaridad de masculino-femenino, contamos afortunadamente con nuestra compañera Alicia Baigorri para que nos ayude a ver si somos capaces de, más allá del echarnos cosas en cara, del querer tener la razón, de sacar esa lista de esos duelos, de esos dolores, de todas esas cosas tan duras y tan difíciles que hemos vivido y de la que colectivamente todos estamos implicados como personas, cada uno solo podemos responder pues, por nuestros actos y por nuestra breve vida. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. ¿Cómo empezamos a exprimir esta limonada? ¿Por dónde te parece, Alicia? ¿Cómo abordamos este limón que nos plantea Roberto? Claro, escuchando las palabras de Roberto, él está en su polaridad y nos transmite este sentimiento que él tiene de que
se siente que las mujeres le hacemos culpable, ¿no? Sería un poco como no literalmente, pero la idea sería así. Las mujeres hacemos culpables a los hombres de, ¿no? Y hay una serie de cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, la visión que tenemos las mujeres de ese maltrato histórico que llevamos acumulando, que llevamos a nuestras espaldas, ¿no? Como, digamos, cada uno de nosotros, de esta polaridad que tú has ido introduciendo, las visiones son distintas. Yo, por supuesto, que entiendo también la postura de Roberto, que no todos los hombres son culpables. Por una parte, las mujeres que hemos sentido o que sentimos ese maltrato histórico en varias facetas, ¿no? Puede ser en la económica, en la laboral, en la familiar, en tantos sitios, sí que sabemos quiénes son los culpables. Lógicamente no son todos los hombres, pero es que por encima de cada hombre individual hay una figura masculina que yo así lo veo también, que tiene el poder y además de tener el poder, ejerce el poder. Y en este ejercicio del poder, todas las alubias van al mismo sitio. Con lo cual, si hay esa parcialidad de tengo el poder, lo puedo utilizar a mi favor, va a haber otro colectivo de personas, que en este caso hablamos de mujeres, va a haber un colectivo que se va a sentir menoscabada, que se va a sentir en peores condiciones, porque no está ejerciendo el poder en la misma medida que otros están ejerciendo. Yo empezaría por ahí. ¿Cómo lo ves, Ana? A ver, yo tengo también esa circunstancia de soy mujer y he tenido también mis experiencias personales de esto que tú estás planteando, Alicia, de ese maltrato histórico y de un sistema en el que, como tú dices, las alubias van siempre al mismo sitio. Y que aunque hemos evolucionado muchísimo en algunos lugares del mundo, pues al final seguimos viviendo y siendo conscientes, porque es que antes ni siquiera te das cuenta, el filtro de los estereotipos, de los sistemas implantados, es tan fuerte, que normalizamos cosas y solo con el tiempo y con cierta perspectiva empiezas a poder ver, oye, esto no es equitativo, oye, esto no es justo, esto no está bien. Todo eso está ahí, pero me surge esa inquietud de cómo ser parte de las soluciones que quiero y de los cambios que quiero ver. Y ahí va como a un lugar muy diferente. Es salir de esta dialéctica, salir de esta dicotomía, de esta oposición y ir a esa parte de resolver en el plano individual, en el plano personal, la esencia de ese conflicto que estamos experimentando a nivel colectivo. Y a mí lo que me salía es esto, es el darnos cuenta de que tenemos el concepto del género tan integrado, tan implantado, ¿no? Que lo vivimos como es un filtro del que no hemos perdido la consciencia, ¿no? Es como si un pez ha nacido, vive y muere en el agua, a lo mejor no es consciente de que el agua está ahí porque es su medio natural. Entonces, estamos tan acostumbrados a estos estereotipos y tenemos tan interiorizado todo lo que está asociado al género que a veces lo vemos solamente desde ahí, pero es que las polaridades no solamente son relativas al género y simplemente le hemos puesto una etiqueta de masculino o femenino a muchos aspectos de los seres humanos, de las personas, y son parte de nuestro potencial y de una naturaleza que podemos percibir como dual. Y yo creo que si somos capaces de decir, oye, yo al mismo tiempo que tengo un aspecto de mi cerebro que me permite razonar y que me permite conectar con la lógica, pero también otra parte de ese mismo cerebro me permite conectar con mis emociones. Y no son cosas que se excluyan. Y si las dos están en nosotros, es porque nos ayudan a adaptarnos mejor y a prosperar en la vida. No hay que renunciar a un aspecto de nuestro potencial por el otro. No hay que, porque sea incómodo sostener esa dualidad, priorizar y permitir que domine una parte de tu potencial sobre la otra o excluirlo. Y tengo esa hipótesis, esa idea de que si las personas
somos capaces de reconciliar todos estos conflictos, estas tensiones internas entre nuestras propias polaridades, si yo me puedo sentir a gusto al mismo tiempo con mi orientación a la acción, con mi proactividad y con también mi empatía o con mi receptividad, si yo me puedo sentir cómoda y utilizar mi capacidad para crear y también puedo utilizar mi poder, si yo puedo conciliar todo esto, si yo puedo utilizar la razón y la emoción, si yo puedo utilizar la fuerza y la sensibilidad, si yo puedo utilizar la lógica y la intuición en mí, si yo puedo equilibrar todo esto y no necesito prescindir de una parte ni decir que una es mejor ni que no, una tiene que llevar el volante o la otra, no, yo soy solo un ser. No tengo que dejar, oye, pues ahora a partir de ahora no voy a sentir nada, me voy a obligar a no tener emociones porque es mucho mejor decidir absolutamente racionalmente y voy a hacer como que no tengo emociones. Pues para mí todo esto no tiene sentido. Entonces creo que es tan importante entender desde nuestro propio ser que tenemos esa naturaleza dual, que como la luz nos podemos expresar de una manera u otra y que desde ese ser plenamente integrarnos a nosotros mismos, yo ya no necesito entrar en conflicto con el otro. Si yo estoy en equilibrio y en armonía yo conmigo misma, ya no tengo que ir a luchar contigo. Si yo me acepto, no me tengo que ir a confrontar contigo y a poner contigo, porque yo he superado la propia división dentro de mí. Y si yo puedo llegar a la unidad en mí y a la integración en mí, no me tengo que pelear contigo, porque yo ya no me defino por oposición a ti, porque soy distinta a ti. Yo te puedo ver a un ser humano igual que yo me siento un ser humano. No yo me siento del bando un A y tú del B. Y entonces nos tenemos que pelear aquí por quién tiene la razón y cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces yo voy más por ahí, por el decir, oye, equilibrémonos cada uno de nosotros, porque cuanto más completos nos permitamos ser, más fácil va a ser resolver todo este conflicto y toda esta historia que cargamos a nuestras espaldas. Qué interesante, Ana, que además has apuntado muchísimas cosas. Has empezado con cómo ser parte de la solución, para dar ese paso extra en resolver. Has hablado también de reconciliar esa parte de razón que tenemos, esa parte de emoción. Y a mí me ha surgido una pregunta, y es si la unidad, que de hecho seguramente es así, si la unidad, esa integración, sería el paso ideal a llegar. La pregunta que me hago es, ¿qué nos está frenando para, si lo vemos tan claro, qué nos está impidiendo llegar a ello? Y a mí la respuesta que me venía a la vez que la pregunta, yo creo que nos está frenando, o no sé si hablo personalmente o a nivel más colectivo, nos está frenando el enfado. Y voy a explicar un poco el porqué. Según yo lo veo, cuando hemos vivido situaciones de desigualdad en el ámbito que te haya tocado, porque es que hay muchos ámbitos, aquí los ámbitos son muy variados, cuando has vivido momentos de desigualdad, la emoción que surge es de enfado. Y en esa emoción de enfado, nuestra mente nos dice, hay un culpable y hay unas víctimas, lógicamente, ¿no? Culpable y víctima. Y esa emoción de enfado creo que le nubla el espíritu crítico a la parte del raciocinio que hablabas cerebral, ¿no? Porque hay mucho enfado en la sociedad, mucho enfado. Y es difícil lidiar con el enfado y llegar a esa parte de integrar, de asumir, de conciliar. Es difícil, porque el enfado es una emoción muy, muy poderosa. Y yo creo que nos secuestra, ahí viene el secuestro de nuestra amígdala y no nos deja vislumbrar que si superamos el enfado, o claro, la pregunta sería ¿cómo superamos ese enfado? Podríamos llegar a esa línea que divide la dualidad, superarla, avanzarla para sentirnos integrados y sentir esa ecuanimidad que necesitamos para seguir avanzando, ¿no?
Pero para mí la parte del enfado, yo creo que estamos crispados, estamos enfadadas y enfadados porque a nuestro alrededor ocurren cosas y esas cosas nos ocurren. Ahora está pensando en la frase de Ortega y Gasset que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Si cuido y atiendo mis circunstancias, me atiendo a mí. Entonces, yo no soy esa parte también aislada, soy yo y mis circunstancias, y aquí en este caso las circunstancias nos están enfadando bastante. Sí, coincido, Alicia, efectivamente, creo que hay un movimiento pendular. Cuando tú, algo que es único, empiezas a percibirlo como separado y empiezas a crear esa guerra interna entre algo que es una unidad, dices, no, pues ahora no voy a coges a las hormigas de un hormiguero, las metes en un bote, agitas el bote y de repente empiezan a luchar unas contra las otras. Esas compañeras de ese mismo colectivo, de repente alguien agitó el bote y se enfrentan unas a las otras. Pues yo tengo esa misma sensación. Nosotros como humanidad, muchas veces esa tendencia de un aspecto de nuestro potencial, porque con una parte de nuestro potencial podemos ver el todo. Y cuando tú ves el todo y a la vez ves las partes, estás en una mucho mejor disposición que si solo quieres tener esa visión global o si solamente quieres tener una visión concreta y específica de la parte. Pero es cierto que es muy peligroso y puede ser limitante empeñarte en ver solamente la parte sin tener en cuenta la visión general, porque entonces no sabes realmente dónde te estás moviendo. Y como humanidad estamos en un estadio, yo percibo que estamos en un estadio en el que estamos empeñándonos en ver solamente la parte pequeña. En esta división de unos contra otros, que puede ser entre géneros, pero puede ser entre tantas y tantas otras polaridades que hemos encontrado, nos hemos inventado muchos ismos. Y como decía Antonio Gala, un ismo viene a ser una itis. Hemos inflado muchas cosas, muchos conceptos, y siempre que comparamos y que dividimos acabamos en el mismo punto, y es que una cosa tiene que dominar sobre la otra, es que unos tienen razón y otros tienen que estar equivocados, unos tienen que ganar y otros tienen que perder, y al final pues acabamos en el mismo lugar donde acabamos siempre, en el uso de la fuerza para defender nuestra razón. Entonces, para mí la vía, y comprendo ese resentimiento de todo el daño que se ha causado, todo el dolor que se ha provocado en esa confrontación, en ese abuso, hay un resentir, hay una necesidad de resarcimiento natural y nos ocurre siempre, ocurre con todas las barbaries que podemos confrontar a lo largo de la historia de la humanidad, de todo tipo, desde las que se han vivido en la intimidad de los hogares a las que se han vivido de forma colectiva a lo largo de tantas y tantas épocas de la historia. Quienes han tenido la fuerza y el poder han abusado de quienes estaban del otro lado. Pero esto pues no necesariamente tiene ni raza, ni religión, ni género. Para mí no es algo que vaya contra una minoría en concreta, sino que simplemente es como ese origen, esa raíz de caer en ver solo la parte pequeña, de caer en la comparación, en la división, en la oposición, y de entender nuestra naturaleza desde ahí. Y que es por ahí donde podemos empezar a resolver, pero claro, para eso es necesario ese proceso de poder perdonar, de poder darnos espacio para sanar todas esas heridas, de que hay así, es que muchas veces cuando se cometen injusticias y cuando hay abusos, pues por supuesto hay que perdonar, por supuesto hay que pedir perdón, también es necesario tratar de resarcir el daño que se ha ocasionado de la mejor manera y al final pues eso nos requiere a todos soltar esas opiniones que dábamos por verdades absolutas a las que estábamos apegados, darnos cuenta de que realmente ningún ser humano tiene ninguna verdad absoluta, lo único que puede tener es una interpretación muy parcial y muy limitada y que en cualquier caso no creo que ninguna de esas interpretaciones merezca todo ese daño que generamos cuando tratamos de defender nuestras opiniones como si fueran verdades absolutas. No tengo ninguna gana de confrontación, no tengo ninguna gana de luchar ni de defender nada más
que esa idea de unidad y de volver a encontrarnos, de escucharnos, de comprendernos. No quiero alimentar la separación, ni la distancia, ni el odio. Es que solo me interesa comprender el dolor de cada uno. Y cada vez me siento más cómoda con mi dualidad y con mis polaridades. Y cada vez soy más capaz de sostener el dolor de todas las mujeres que han experimentado el abuso en el mundo y al mismo tiempo sostener el dolor de los hombres que se sienten acusados como culpables y que dicen, bueno, pero es que yo no soy responsable, yo no fui quien hizo todas estas barbaries. ¿Y por qué ahora este enfado viene hacia mí si yo no hice nada de todo esto? Pues veamos cómo podemos y qué necesitamos para expresar este enfado de una manera que no genere más violencia, que no genere más distancia, que no genere más separación. ¿Cómo podemos expresar esa emoción, pero que nos lleve a un lugar de paz, de poder encontrarnos, de que haya equilibrio otra vez? Qué bonito esto que estás diciendo. Y fíjate lo que dices, atrapar esa emoción de enfado que tenemos, cada uno de nosotros en el ámbito que sea, y ver la manera de diluir ese enfado. Para mí, diluir ese enfado entra por entender la situación de otra manera, con esa visión caleidoscópica que a veces hablamos, ¿no? Si tenemos un enfado es que estamos teniendo una visión de la situación determinada, muy constrictiva, ¿no? Muy reducida. Si conseguimos, que es también el objetivo del puesto de limonada, ¿no? Si conseguimos ampliar la mirada, vamos a ver cosas que antes no percibíamos y podemos hacer una interpretación más amplia, diferente, donde podamos integrar otros elementos. Y mira, para ir aterrizando con este tema y por poner igual en concreto un hecho, en el año 2016, el caso de Juana Rivas. Juana Rivas tuvo una separación difícil de su exmarido y en medio había 2 hijos. Bueno, ella tenía que entregar los hijos a su marido en Italia, se negó, retuvo a los niños y allí hubo pues un proceso, se ocultó, la encontraron y ha habido un proceso judicial muy amplio donde ella estuvo encarcelada por estos hechos. Algo que a mí personalmente, lo digo a mí personalmente, me enfada. A ella la encontraron y la encarcelaron y me enfada que haya personas que estén fugadas, que hayan entrado al país, hayan dado ruedas de prensa porque tiene un perfil político y se hayan ido. Ese rasero político de la justicia es la misma para todos, es la teoría, ¿verdad? Y las leyes están ahí para aplicarse a todos. Y luego la realidad es que las leyes no son para todos la misma. El caso de Juana Rivas, el caso de un político. El caso es el mismo, muy parecido. La justicia se coloca en sitios distintos, no sé si por ser mujer, si por ser hombre, si por ser una simple mujer, por ser un político, no lo sé. Pero eso enfada. Y hay tantos y tantos datos hechos que en el día a día vivimos de esta descompensación, de este maltrato hacia unas personas y permisividad hacia otros, de ahí viene el enfado. ¿Cómo podríamos, a la pregunta que hacías antes, superar, poner otra mirada a este hecho que ocurrió alrededor del año 2016? La otra mirada que yo pondría para superar el enfado y el dolor es la oportunidad que tenemos ahora las mujeres en alzar la voz, en pedir equidad, en señalar las situaciones que estamos viviendo, en sumarnos, unirnos, en utilizar todo el escenario político, el escenario social, los escenarios domésticos, utilizar todos los escenarios para que nuestra voz se escuche y haya más mujeres, haya más hombres, haya más personas que se sumen
al tema de la unidad, de la equidad, del ser todos para uno en beneficio de todos. Sí, para mí ese es el camino, el entender que este movimiento integrador no beneficia a unos sobre otros y no es solamente para unas o es para otros, sino que es algo para todos y que es algo con lo que todos crecemos y con lo que todos evolucionamos. Es ser capaces eso de trascender, de si hasta ahora hemos visto con esas gafas cada una de un color y hemos visto en oposición, pues hay que salirse del uno o el 2 y hay que llegar a ese concepto de que no es la tesis ni la antítesis, sino que a través de la síntesis es como consigues trascender ese conflicto, ese laberinto sin salida en el que estamos atrapados. Y hace falta pues soltar miedos por un lado, enfados por el otro, y que ese deseo de armonía y ese deseo de esperanza, de vivir una posibilidad diferente, nos impulse más allá. Soltar el pasado, abrirnos a las posibilidades que nos ofrece el presente y a crear juntos algo nuevo, algo mejor a lo que hemos conocido, por nosotros, por todos nosotros, por todas las generaciones que vendrán detrás. Esto queda en la historia como cualquier otra de las barbaries y de las cosas de las que podemos avergonzarnos, pero que de las que también podemos aprender para no repetir. Y bueno, pues ojalá que en el futuro no haya que hablar de movimientos para defender los derechos de minorías o de la mitad de la población, como en este caso, y que no tengamos que estar hablando de estos ismos. Las inflamaciones en los procesos de sanación a veces son necesarias y ojalá que todo este movimiento social para que las mujeres puedan disfrutar simplemente de ser miembros de la sociedad tan válidos y con los mismos derechos que cualquier otro, pero no por encima de nadie, exactamente como uno más, no por encima ni por debajo, todos en armonía. Pues ojalá que esta inflamación cumplió su función, ha dejado de ser necesaria y ahora todo puede volver a su ser, y que el feminismo deje de ser necesario y que lo podamos trascender, porque creo que muchas veces el que la etiqueta esté ahí, se asocie con el género, no permite entender que todas estas oleadas, que todo este pensamiento, que todo este movimiento ha llegado a un punto pues que hace tiempo que muchas personas ya soltaron el enfado y la confrontación, y que tanto hombres como mujeres lo que estamos pidiendo y lo que estamos aspirando es esta unidad, este equilibrio, esta armonía, esta convivencia, y que llegue el momento en el que podamos cambiar la palabra o en que la podamos soltar, en que esto ya no sea necesario. Yo estoy un poco soñadora hoy y quiero conectar con ese sueño, con esa idea de que estas conversaciones sean parte de un pasado. Y ahora, según hablabas, estaba pensando también en la importancia de la educación que reciben nuestros hijos, nuestras hijas, lo importante de una educación en valores, una educación emocional, una educación en resolver problemas para sentar las bases de una sociedad equilibrada y que busque el bienestar de todos sus miembros. Pues sí, esa es la aspiración, ese ideal hacia el que tender y al que yo estoy convencida de que no vamos a poder llegar desde el enfrentamiento. Para crear algo así de grande, algo así de hermoso, pues hace falta que cada uno de nosotros aportemos lo mejor que tengamos para dar, y todos contamos y todos hacemos que la balanza se vaya a un lado, se vaya a otro. Pues una vez más, apelar a esa responsabilidad de cada uno de nosotros en ser parte de los cambios que queremos ver. Y todos somos ejemplo en cómo nos conducimos en nuestro día a día. Y todos podemos ser parte de esa idea de la superioridad, del privilegio, del abuso o de la indiferencia, o podemos ser parte de tenernos en cuenta unos a otros, de cuidarnos, de respetarnos profundamente y de caminar juntos y crear juntos. El puesto de limonada, la idea que tiene o la idea con la que trabajamos es que queremos ser parte del cambio, y queremos ser parte del cambio con todas y todos las personas que nos estáis escuchando, que los miércoles a las 5 os conectáis para tener esa píldora, hidratarnos de este agua que es la unicidad y el crecimiento.
vamos con nuestra frase final y con esta invitación, be better o be better, contigo, juntos, be better. Gracias a Dios.